Bien, mis hermanos, hoy es lunes 20 de abril. Lunes 20 de abril. A ver, denme un segundito, espérenme un poquitito. Ya, ahora sí. Lunes 20 de abril. Por favor, me ayudan aquí mis hermanos con el título de la lección para saber que me están leyendo. La ¿Alguien puede decir? autoridad de las escrituras. Muchas gracias, hermanita Francisca. La autoridad de las escrituras. Hemos estado estudiando esta semana acerca de la Biblia y del poder que tiene, ¿cierto? De que es el arma más poderosa. Y ahora vemos la autoridad que tienen las escrituras. Em, vamos, No. bien, vamos entonces a comentar, mis hermanos, a qué se refiere aquí el título con la autoridad de las escrituras. Lo hemos estado comentando un poquito en la semana, pero vamos a ir refrescando también un poquitito, ¿sí? ¿Alguien? Hermana Mónica, Hermano Marcelino, por favor, sí, siga. buenos días, hermanos. Muy similar al de ayer. Ayer era la arma más poderosa en la palabra de Dios. Ahora casi lo mismo, porque es la autoridad. ¿Por qué es autoridad? ¿Me puede tener En silenciado, por favor? Salmo 33:13 dice de esta manera: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos del, del corazón, de su corazón tiene que ser, por todas las generaciones. ¿Qué pasa? En el mundo se reúne la gente, en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, OEA, hay muchos grupos en el mundo, se reúnen para una y otra cosa, a veces para bien, otras veces para mal, pero Dios en su trono ve esa reunión y lo frustra, porque en el control de la historia de este mundo está Dios. Y cómo nosotros podemos visualizar, discernir, ver la forma como dirige es a través de la palabra de Dios. Entonces, el mayor autoridad en esta tierra, quien decide qué es lo malo, qué es lo bueno, es la palabra de Dios. Como siervos de Dios, tenemos el privilegio de abrir cada mañana la palabra de Dios como en este momento. Será bueno que se anote Salmos 33:13. Eso, hermana. Amén, mi hermanito, muchísimas gracias. Claro, como decía aquí nuestro hermano, las escrituras son como una norma moral. Y si vamos a todas las leyes que hace el mundo, las constituciones, como nombraba recién mi hermano, la ONU, siempre están queriendo hacer leyes por el bien del ser humano. Muchas veces se equivocan, ¿cierto? Pero en otras tienen su origen en la escritura. No vamos a decir que ellos buscaron la escritura para hacer las leyes, ¿ya? Pero sí vemos que sí están dentro de lo que el Señor dice, ¿cierto? De la forma en que las personas deben respetarse. Ellos no dicen amarse, ¿cierto?
pero sí que nosotros debemos respetar al otro, de que nosotros no debemos matar, ¿cierto? Y así habla de un montón de cosas. Eh, Hermanos, cuando las escrituras dicen que, o sea, cuando decimos que las escrituras tienen autoridad, estamos afirmando que los textos sagrados, ¿cierto? No son solo escritos antiguos o inspiradores, sino que poseen un peso normativo y vinculante para la fe y la vida de quienes lo reconocen como palabra de Dios. Es nuestra norma de conducta, mis hermanos. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno cree en Dios, así como José, recuerdo, ¿cierto? José dice, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer esto si esto va contra lo que Dios dice? Es nuestra norma de conducta, es la que nos guía, la que nos dice, ¿cierto?, cómo comportarnos. En términos simples, ¿cierto?, significa varias cosas. Yo estuve aquí buscando algunas, mi hermano, que quisiera compartir, pero antes de eso, si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario que hacer, sería bueno, ¿cierto?, que lo pudiera hacer, compartir. Buenos días, hermanos. No sé Buen si me día. escuchan, hermanos. Sí, Eh, hermanito. ajá, el comentario que me parece ya están haciendo la introducción, ¿no? Sí, sí, Esto de ahí en el título, mi hermano. la autoridad de las escrituras, ¿no? Tal vez un, un ejemplo, un testimonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Hay una persona, bueno, un hermano, que en cierta situación, o sea, por ciertas situaciones se separó de alguna manera de la iglesia, se separó. Y aunque no estaba tan desligado, pero de todas maneras, ah, eh, el asunto es de que al conversar con una hermana, él decía, ¿no? De que el cuy, ¿no? El cuy se podía comer por razones de salud, que bueno, para el cáncer, para muchas enfermedades pero él pues es una persona bien instruida, este hermano por las circunstancias que se separó, ¿no? Ahí está. Él decía pues que eso es bueno, ¿no? Y que se debía comer y todo, ¿no? Pero él antes era un hermano muy predicador, ganador de almas y tantas cosas, ¿no? Y muy preparado, pues, ¿no? Entonces, catedrático de universidad, creo que está con un doctorado y todo. Y entonces, el asunto es de que él decía eso, pues, ¿no? Y la hermana le decía, pero la palabra de Dios dice que el cuy no se debe comer, así dice, ¿no? Que es inmundo. No, pero y él ponía pues sus razones científicas y tantas cosas, ¿no? La ciencia, que esto, los médicos y todo eso. Entonces, lo que le dijo a la hermana es, pues no, sí. O sea que tú sabes más que Dios. Simplemente le dijo eso, ¿no? Porque la Biblia, pues hermanos, ahí está la palabra de Dios y dice que el cuy no se debe comer porque es inmundo. Pero es razones científicas, decía que sí se puede comer, no sé si usted ha escuchado eso, pero el asunto es acerca de la autoridad. ¿Qué autoridad tiene la Biblia, las escrituras en una persona, en ti, hermano? Muchos lo cuestionan la Biblia, ¿no? Y la autoridad que para ellos vale, puede ser para un hermano, ¿no? Para ti, hermano, que estás acá, puede ser que es la ciencia o lo que dicen las personas, pero la Biblia te dice lo contrario tal vez. Entonces, por ahí no diría, ¿no? La autoridad. ¿Quién es la autoridad en tu vida, ¿no? O sea, que para tomar decisiones, para saber la verdad y tantas cosas, ¿no? Bueno, simplemente eso, ¿no? Que como introducción me imagino así, ¿no? Hablando de autoridad, ¿no? Porque en este caso, o bien la Biblia es una autoridad para una persona o no también, ¿no? Por ahí, hermanos. Sí, hermana, sí, continúa, hermana.
Amén, gracias, hermano. ¿No va a compartir usted? A ver, Porque, permítame compartir, hermano, ¿sí? a ver si, sí, sí, sí. Listo. A ver, a ver. Lo voy a poner Mm, ahí como anfitrión. Deme un segundito. Ya, Ya. listo, vamos a... no sé si logran ver, hermanos. A ver, vamos a ver acá. Sí se ve, Eh, hermano. sí se ve, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? La autoridad de las escrituras. Pero, por favor, continúen preguntando, participando, ¿no? Acerca de este tema, de este título, ¿no? De nuestra lección de hoy día, ¿no? Acerca de la autoridad. Hermano, Sí, yo quería hermanita, por allí favor, también hacer comparta. una contribución, eh, porque estábamos hablando acerca de qué significaba esto de la autoridad de las escrituras y lo que implicaba, ¿cierto? Estábamos hablando de que es una norma conductual, o sea, es que es complicado, hermano, es difícil pensar que una persona que conoce la verdad, estando un poquitito alejado, ya se olvide de todo lo que aprendió. Debería ser como, ¿cómo se dice? Eh, el Espíritu Santo sigue hablando, ¿cierto? Sigue llamando. Ya cuando una persona se ha enfriado demasiado, ocurre lo que contaba usted, ¿cierto? Esta persona que hablaba de lo bueno que podía ser el cuy, qué sé yo, porque nosotros sabemos que no es así. Yo sé de muchos adventistas que se han alejado y siguen sin comer chancho, siguen, o sea, ellos saben que el sábado no deben trabajar, aunque muchos trabajarán, pero tienen esa conciencia moral de lo que aprendieron de la Biblia. Primero vamos a decir una cosa, que es fuente de verdad espiritual. Las escrituras son vistas como una referencia confiable para conocer a Dios, ¿ya? Para conocer su voluntad y su plan. Por ejemplo, allí en 2 Timoteo 3:16 se dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y lo que implica que su origen no es meramente humano, ¿ya? Desde allí ya partimos con una autoridad totalmente superior. Luego hablábamos de la norma de conducta que no solo informa, sino que también guía cómo vivir. Y lo que comentaba yo es que hay muchas naciones en que sus constituciones, sus leyes, ¿cierto? Tienen muchas de las leyes que están en, o sea, seguían en muchas cosas que están dichas ya en la Biblia, ¿cierto? Acerca del comportamiento o cómo debemos respetar a los demás, ¿ya? Dice que no solo informan, ¿cierto? Dice que tienen la autoridad porque establecen lo que es correcto, justo o santo. En este sentido, funcionan como una especie de regla de vida. También tiene autoridad sobre otras opiniones. Para quienes creemos en ellas, ¿cierto? Las escrituras tienen más peso que tradiciones humanas. Es decir, mucha gente podrá decir de repente, oye, el sábado tengo un cumpleaños, ven para mi casa. Y uno dice, no, porque el sábado es el día del Señor, yo me congrego, qué sé yo. Y dicen, "Ah, pero pídele permiso a tu pastor", así como si fuera algo tan, tan trivial, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces, nosotros ponemos primero la autoridad de la palabra antes de lo que puedan decir los hombres, ¿ya? Dice también que hay conflicto, las escrituras es el estándar final, o sea, si hay un conflicto con alguien para tomar la decisión, nosotros siempre nos vamos a basar en lo que Dios nos dice primero. Y por último, dice aquí, base para las enseñanzas y corrección. Se usan para enseñar, exhortar y corregir. No solo confirman lo que está bien, sino que también confrontan lo que está mal. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermano. Así participen, hermanos. Continúe Hermano, participando. Sí, hermano Celso, por favor, participe. gracias, hermano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es el necesario? La autoridad de la Biblia y esa inspiración de Dios. Entonces debemos recurrir a obedecer.
acepte o no acepte, pero es necesario obedecer, es para nuestro bien. Ahora, ayer he leído, Argentina, en el sur de Argentina, está autorizando que se debe comer la carne del burro. Y así que condimentado todo, todo han probado hasta periodistas diciendo que es rico, está. Así que eso pronto, pronto puede nivelarse a todo el mundo. Así que la carne, dice la carne, cualquiera sea la carne, animal, lo malogra la sangre, hermano, y cuando la circulación de la sangre por todo el cuerpo, entonces el ser humano ya no es, ya pues se ubica un animalito más, pero hermano. Por tanto, no hay que recurrir a comer carne, hermano. Es hora todavía para retirarnos de ese elemento llamado carne, hermano, para bien de nosotros, pero si no, pues ¿qué se va a hacer, hermanos? Libre albedrío entra también ahí. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues como dice el texto bíblico, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque en esa circunstancia las autoridades, no, de ahí judías sobre todo, ¿no? Que conocían pues también la palabra del Señor, pero como no creen en el Señor Jesucristo, a los discípulos del Señor Jesús les dijeron, ¿no? Ustedes no van a hablar de Jesús, no se callan, sino pues los matamos, ya. Entonces, para sacarles, no ahí, para darles libertad, porque los iban a matar. Entonces, no van a hablar, no van a hablar de Jesús. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? A ver, miren, lo que el hombre dice es no hablar de Jesús, ¿no? Pues si no mueres. Pero ellos dijeron, es necesario hacer caso, o sea, la autoridad de la Biblia está por encima de la autoridad de lo que ustedes dicen. Es necesario hacer caso a Dios, pues antes que a los hombres. Ese es un principio muy importante. Bien, hermano, pero en tu vida alguien tiene autoridad, ¿no? ¿Quién es autoridad en mi vida, no? Entonces, yo cuento otra cosa, ¿no? Que es importante, no por criticar nada, sino para ilustrar nada más, hermanos, pero son cosas de la vida cotidiana. Entonces, yo escuché esto, también lo dije varias veces, creo, de un erudito de la Biblia, un erudito de nuestra iglesia, no, un pastor de la iglesia, creo que llegó a ser y creo que sigue siendo también catedrático, ¿no? Rector de la universidad y todo, bueno, es cuidador de los libros de Elena G. de White, dice así, no, no sé, bueno, el asunto es uno de los hombres eruditos, pues nomás. Predicó ahí en el templo, ahí donde estuve, y después que terminó, le hice una pregunta, ¿no? Ah, pastor, le voy a hacer una pregunta, una chapadita. A ver, pastor, dígame, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Dígame usted, a ver. Inmediatamente me contestó, 40 me dice. Ah, ya caíste, dije, ya fuiste, le dije, no, ya caíste. Entonces el señor se dio cuenta, pues no, de que no tiene, justamente los eruditos, la gente de este mundo, incluso erudito en la Biblia, ah, llega a entender que el autor de la Biblia son 40. Los profetas que han escrito, escritores serán pues 40, pero no son pues autores. Y justamente ahí, hermanos, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, vamos a leer este texto. Ahí nos dice, pues, no, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto?, para, para todo lo que es útil para que el hombre sea perfecto, pues viva como hijo de Dios en esta tierra. Eh, entonces, hermanos, se dan cuenta que nosotros, que estamos dentro de la iglesia adventista del séptimo día, de repente la autoridad es nuestra propia opinión, o sea, lo que pensamos, o de repente somos instruidos, o tiene títulos y todo, entonces la autoridad es la ciencia humana y no la ciencia divina, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Pero de todas maneras, en todos
sucede eso. Pero yo saco un común denominador, hermanos, desde la primera vez o desde lo que yo entré a la iglesia, eh, yo conversaba siempre, ¿no? Con los pastores y sí, y llegaba a la conclusión, ¿no? De que realmente, pues, no. Y también la primera lección de la fe de Jesús es como el curso hay para los niños, Coquito, hay un librito así que se enseña, primer grado creo, lo primero, ¿no? Que se enseña. Para nosotros la fe de Jesús es así como es el libro, o sea, lo básico. Y la primera lección es lo que enseña la Biblia, bueno, claro, acerca justamente de las escrituras, de la autoridad de la Biblia. Llego a la conclusión que si una persona entiende que la Biblia es palabra de Dios, entonces realmente entiende, cree, entonces se va a guiar por ella, ¿no? Y si cree, entonces yo digo, ya está partiendo, ¿no? Es el punto de partida para ser un cristiano. Pero si hay alguna persona, un erudito de esta tierra, ¿no? Se dice así, o alguien, ¿no? O sea, pero todavía no acepta la Biblia como palabra de Dios, llego a la conclusión, ¿no? Y creo que ese es un común denominador, que no va a estar bien. En algún momento se va a separar todo, no va a dudar de esto, que el enemigo va a hacer de lo que quiere, ¿no? Con ese hermano, ¿no? Entonces, hermanos de partida, ¿no? Eso, pero debería yo haberles hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? ¿No? Pero yo ya lo dije, ¿no? Pero participa, hermano, en cualquier momento. Aquí justo la Hermano, lección. Sí, hermano, por favor, participa. vamos a leer lo que dice Efesios 3:19, dice lo siguiente, hermano. Y de conocer que el amor de Cristo, que excede, supera a todo conocimiento, para que seas pleno de toda la plenitud de Dios. Hermano, la Biblia, en otras palabras, la Biblia supera cualquier tipo de libro terrenal, hermano. Cualquiera sea autor humano, no podemos comparar con la Biblia. Es el amor de Dios para nuestro bien. Ahora, reputar, insistir a la Biblia, lo que es palabra de Dios, Dios en vivo, la Biblia, entonces deja de ser hermano, ser humano ya. Entonces, otra palabra no se puede decir otra cosa. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, por tu participación. Bien, hermanos, estamos ahí participando. Participa también tu hermano. Vamos a ver ya aquí la lección, hermanos, ¿no? Miren lo que hemos estado comentando. Nos dice aquí el comentario. La autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas. Miren lo que está diciendo. La autoridad y la función de la Biblia, está hablando de la autoridad, ¿no? De la Biblia y su función de la Biblia también. O sea, ¿para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿No? ¿Cuál es su función, pues, de la Biblia, ¿no? Aquí dice, están claramente afirmadas. ¿Dónde se está afirmando claramente? En la Biblia. Lee 2 Timoteo 3:15 al 17 y toma nota, dice, ¿no? De lo que estos versículos dicen acerca de la función. Ajá. Vamos a ver cuál es la función también, pues, ¿no? De la Biblia, ¿no? 2 Timoteo 3:15 al 17. Seguramente tú tienes otra versión, hermano, hermana, también puedes darle lectura. Aquí dice en esta versión, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Está hablando, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo, escritor, no es autor. Entonces, Pablo es el escritor, pero le ha inspirado Dios a Pablo. Esto es importante, hermanos. Una cosa es que, digamos, Pablo dice eso, y otra cosa es lo que, digamos, que Dios dice eso. Por eso hay libros que en la Iglesia Católica, que en su Biblia, en la versión católica, no tienen solamente 66 libros de la Biblia, que son los inspirados, 66, y todos están de acuerdo que son inspirados.
En la Biblia católica han añadido más libros a la Biblia. No sé cuántos libros más están añadidos, pero a ellos se les llama deuterocanónicos, o sea que no inspirados. Son como libros de historia que hablan, ¿no? Acerca de también, ¿no? De las cosas de Dios, pero no está inspirado por Dios. De ahí que surgen tradiciones, costumbres, opiniones humanas. Ahí están las opiniones humanas. Entonces, de ahí que un tal, creo que era un erudito también, ¿cómo se llama? Santiago, no recuerdo bien si alguien recuerda, no quiso ya pues poner dentro de la Biblia esos libros deuterocanónicos, me parece. Creo que lo ha traducido al latín, pero le han obligado de todas maneras, de ahí que le han puesto pues no inspirados. Entonces, esa diferencia, hermanos, ¿no? Hacer. Dice aquí, estamos hablando acá de, de, de Pablo, ¿no? Que escribe, ¿no? Esta carta a Timoteo, pero eso está inspirado por Dios. ¿Qué significa inspirado, hermanos? Que Dios es como que es el que dicta las cosas y Él es el que copia las cosas que Dios le dice, ¿no? Más o menos la idea es esa. Dios inspira al profeta, Revela. revela, ¿no? A través de sueños, a través de visiones y de muchas formas, ¿no? Dios hace eso y elige Dios al profeta, ¿no? Porque sabe que no va a dar su opinión de él, sino lo que él está diciendo. Por eso escoge Dios así. No puede escoger a cualquier persona, ¿no? Que va a dar su opinión, no. Entonces, eso es la Biblia, es pues la verdad. Entonces, había un, hemos estudiado acerca de Timoteo. Timoteo, pues no, aquí se está haciendo mención que fue pues también un siervo de Dios. Y al escribir la carta a Timoteo, Pablo, no, él es escritor, ¿ah? Pero el autor es Dios. Y le está diciendo que desde la niñez, o Timoteo desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras. Y aquí hay una lección, hermanos, que es muy buena. Recuerden que Moisés también desde la niñez conoció las sagradas escrituras. No, ese es un principio muy importante también. Si lo primero que se tiene que estudiar, incluso desde el vientre de la madre, hay que enseñar al niño, ¿no? No, ahí, después, bueno, incluso, ¿no? Eh, Se dice 20 años antes de que nazca el niño, ya comenzó la educación del niño, como con la formación de papá y mamá, ¿no? Los futuros papás. Entonces ahí, hermanos, dice, y que desde la niñez, Pablo está diciéndole, ¿no? Inspirado por Dios a Timoteo, que desde niño tú ya sabías las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Entonces aquí llega también, ¿no? A un principio que la Biblia, ¿qué te hace? Sabio, te da sabiduría, pero ¿para qué sabiduría? Para la salvación. ¿Y cómo es eso de la salvación? Esto es por la fe, dice. Entonces, las cuales te pueden hacer sabio, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Fe en qué? De ahí dice que es en Cristo Jesús. O sea que la escritura pueden hacer sabio a una persona para que sea salva y salva por la fe en Cristo Jesús. Y el verso 16 justamente da respuesta a la autoridad, a la pregunta que nos hacemos de la autoridad. Toda la escritura, ahí está, hermanos, es inspirada por Dios. Ahí está, toda, no dice una parte. Muchos cristianos consideran el Nuevo Testamento con autoridad y el Antiguo Testamento como pasado de moda ya no sirve, viejo, así que así como ropa vieja lo boto, pero no es así con la Biblia. Antiguo Testamento no es el que cuando vino Jesús, hasta ahí había el Antiguo Testamento, ahí está la autoridad de la Escritura, pues, ¿no es cierto, hermanos? Así que no, y es la base del Nuevo Testamento. Es la base del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene, como decir, las columnas, la cimentación del Antiguo. ¿Ah? Entonces, en el Antiguo Testamento se dice, va a venir un Salvador, y en el Nuevo Testamento dice, ahí está, ya vino el Salvador. Todo lo que se señalaba, ahí está. Todo lo que se decía, ahí está el Antiguo Testamento, ¿no? Profecías, todo. Aquí está en el Nuevo, se está cumpliendo, se está cumpliendo, se está cumpliendo.
El Apocalipsis, por ejemplo, tiene textos bíblicos del Antiguo Testamento, más de la mitad, ¿no? Eso es lo que estudiosos dicen, ¿no? Entonces, toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Bueno, aquí uno sinceramente puede preguntar, puede decir una y otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras, tenemos libertad, pues, ¿no? De opinar. Como el hermano lo primero que les contaba, él con su libertad, pues, la autoridad para él, la Biblia, pues, no estaba por encima de lo que dicen, pues, los científicos de esta tierra. Y así es, muchos grupos religiosos le dan autoridad pues a la ciencia. Por ejemplo, a ver, miren, hay grupos religiosos, no sé si son cristianos, pero el asunto es de que ellos dicen, la creación se ha dado, sí, en 6 días, pero entiende, por favor, te dicen, cada día equivale a miles de años o 1000 años, así. ¿Por qué? Porque los científicos de esta tierra, los humanos, dicen eso. No, esta tierra tiene millones, millones de años de antigüedad, pero bíblicamente, hermanos, la Biblia te hace ver con fechas, apenas estamos llegando pues a 6000 años de la creación, hermanos, hasta los 2000 años viene el diluvio, hasta otros 2000 años, o sea, 4000, viene Jesucristo, y ya estamos, no, por los 6000 años, pues hermanos, ¿no? Entonces, recién, ¿no? Entonces, hermanos, hay mucha gente y hay mucha gente que no cree, pues porque dice días de 24 horas. La Biblia nos hace ver que son días de 24. Fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así dice. Y en Hermano el... Gusto, Sí, por favor, participen, hermanos. interesante lo que los hombres, inclusive el Papa dice que sí hubo evolución, pero cada día de la creación ha sido miles de años. No, entonces, pero Dios sabía las maquinaciones de los hombres. En este caso, el enemigo, Satanás, pone esos pensamientos a los hombres. Por eso, a propósito, creó Dios el sol antes, perdón, las plantas antes que el sol. Y si han sido millones de años cada día, entonces las plantas no pueden permanecer sin el sol, no pueden hacer fotosíntesis. Entonces Dios es sabio en la creación, lo hace perfecto. Ha sido mm, el tiempo que ha usado para la creación 24 horas, días literales. Científicamente no se puede probar de que las plantas hayan permanecido sin el sol los tanto tiempo vivos, se mueren. Sí es, así es, así es. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Así es, pues, ¿no? Hermanos, entonces aquí es donde uno se pone a pensar. Tú entras a la universidad, ahí te enseñan la evolución, te dicen, no, esto tiene, miran científicamente las dataciones por este método, este método. Entonces se hace ver eso, ¿no? Y claro, son científicos humanos, ¿no? Comparados con la ciencia que dice Dios. Y hay científicos también, pues, hermanos, cristianos de la iglesia, hay científicos que por fe aceptan lo que dice la Biblia. Y a lo mejor una datadora, o sea, que datar quiere decir averiguan, ¿no? De hace cuánto tiempo apareció tal cosa, ¿no? Entonces, le presentaron a esta bióloga, ¿no? Le dijeron, a ver, por favor, dátenos estos huesos. ¿De qué tiempo es este hueso? Entonces, pues lo hizo la datación, ¿no? Hay diferentes, o carbono 14, bueno, y así, hay diferentes formas, ¿no? Para ver de qué fecha apareció, ¿no? Y le datan, pues, miles de años. Pero los hermanos de la iglesia, científicos también,
Le dice, pero no, si esto es de ahora último, solamente por medios artificiales se le ha envejecido, pero ahí está la falla. Todos los instrumentos humanos, por más que se dice que está, es preciso, exacto, siempre tiene ese error. Todo lo que el hombre hace siempre tiene defecto. Hasta la matemática no, pues en este caso no puede describirte pues perfectamente nada. Es un lenguaje sí muy bueno, no que describe de las cosas. La ciencia también ha avanzado gracias a a la matemática, ¿no? Pero tantas cosas sí, pero no va a ir más allá pues de lo que Dios ha determinado en la creación. El científico tiene la tarea, ¿no? En esta tierra de descubrir las leyes que Dios ha puesto en este mundo, hay las verdades. Eso es lo que hace un científico, pues. Pero se encuentra con cosas donde ya no puede la ciencia humana aquí, no, y las limitaciones que Dios ha puesto en este mundo, eh, entender por qué han sucedido estas cosas. Es como decir, hermanos, miren, a ver, eh, que Lázaro, digamos, lo que está en lo que está en la Biblia, Lázaro está muerto, completamente muerto, 4 días de muerto, la ciencia que te dice está muerto y no puede ya vivir, incluso su cuerpo está descompuesto ya, está descomponiéndose. Toda la ciencia te dice eso, pues. Ahora que venga alguien y le diga, Lázaro, levántate, y se levanta, hermanos, y lo ven que ya está vivo, está caminando, come, conversa contigo así. Entonces, eso no lo va a explicar pues, la ciencia. ¿Cómo lo explicarías eso? Pero Jesús por eso dice, yo soy la vida, la resurrección, el camino. Entonces, uno tiene que no bien aceptar lo que la autoridad que es la palabra, Jesús es la palabra, ¿no? La Biblia, la palabra es Jesús encarnado, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar a eso que sale fuera de las leyes, ¿no? Que tenemos en este mundo, va más allá, ¿no? ¿Cómo puede un muerto así resucitar? O sea, volver a Hermano, vivir. Entonces ahí, ¿no? Ahí es donde entra la fe también, pues hermanos, ¿no? Y la ciencia verdadera está en Dios. Sí, hermano Celso, participe. Éxodo 31:3 dice lo siguiente, y lo he llenado de espíritu de Dios, ¿en qué? Dos puntos, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todo arte. 4, verso 4, para inventar diseños, para, para en oro, en plata y en bronce. Eso dice, hermano, todo que cualquiera sea ciencia, cualquiera sea arte, son inspiración de Dios para cumplir esto en el ser humano, hermano, para nuestro bien. Pero ¿qué pasa? La ciencia, todo se cree ellos, que ellos son todo lo que han hecho, no es inspiración de Dios. Cuando Dios le ha dado esa oportunidad, ese talento, ese don. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, hermano Celso, muy bien por su participación. Sí, cuando participan personalmente, hermano, yo realmente aprendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuestro hermano me está haciendo reflexionar a mí y justamente estoy llegando a esto, ¿no? De que como el hermano está leyendo Éxodo 31:3 también, ¿no? Nos está hablando de que Dios es el que da la sabiduría, ¿no? Y la Biblia nos enseña pues que la fuente de la sabiduría no está pues en una universidad, en un catedrático, en un investigador, no, no. La sabiduría, hermanos, está en Dios. La fuente de la sabiduría está pues en Dios. Imagínate cómo ha creado este universo, este mundo, cómo te ha creado, cómo ha creado nuestro ojo, nuestro cuerpo, todo. Él es el que ha creado, ¿no? ¿Dónde está pues la sabiduría? Está pues en Dios, ¿no? Entonces, dice, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, a Dios. Por ahí, ¿qué es temor? Respeto. El sabio es humilde, respeta lo que dice Dios, cree en lo que dice Dios, ¿no? Entonces ese hombre es sabio. Pero cuando uno empieza a cuestionar con sus títulos, ¿no? Que tiene de erudito, doctor, tantas cosas así,
cuestiona las cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, pues no es sabio, pues. Entonces es insensato, pues esa persona, sea quien sea, es insensato, ¿no? Bueno, puede ser eso por falta de conocimiento, pues, ¿no? De la Biblia, pero de todas maneras, el que conoce ya, cuando uno ya conoce, o sea, tú ya conoces, pero tú no quieres, tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios, pero tú no lo quieres hacer caso, pues uno es insensato, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas maneras, el mensaje para hoy día, o los tres últimos mensajes para la humanidad, empieza pues diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es el principio de la sabiduría. Entonces, ahora se debe predicar, ¿no? Y ahora estamos predicando, pues, hermanos, aquí en la sala también, que hay que respetar la autoridad en nuestra vida. Si no lo hacemos así, pues de nombre somos pues cristianos, pero nosotros somos nosotros nuestro propio Dios, o de repente algún ser humano, ¿no? Que se dice científico es para mí Dios, o sea, que tiene más autoridad que lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, muy importante es este punto de partida, pues, hermanos. Uno puede estar estudiando, claro, por curiosidad, puede estar aquí y tantas cosas, pero si no cree que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Que está por encima de la autoridad humana, ¿no? Entonces, pues todavía no conoce, pues, ¿no? A Dios. Entonces, toda la escritura, dice aquí la Biblia, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir. Esta es la función, hermanos, ¿no? Entonces, su función de la Biblia es enseñar, nos está enseñando, nos exhorta, nos llama la atención también, ¿no? La Biblia, ¿ah? La Biblia tiene la función de corregirnos, nos corrige también, ¿no? Hoy día si estábamos equivocados, nos estamos corrigiendo. Nos instruye en justicia, pues, hermanos. La justicia viene, pues, de Dios, hermanos, ¿no? ¿A fin de qué, hermanos? El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el Hijo de Dios, tu hermano, tu hermana, a fin de que nosotros seamos perfectos, es lo que quiere Dios. La Biblia está puesta para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esa palabra de Dios, hermanos. Ahí está, la Biblia, nuestro hermano. ¿Cuán importante es la Biblia ahora para nosotros? Viendo los textos ahí, hermanos, cuán importantes. ¿Ah? A veces leemos otros libros de repente y de repente nos desvían de lo que dice la Escritura. Ese es el problema, ¿no? Y el comentario dice, hermanos, al estudiar la Biblia no debemos pretender que ella sirva pues a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista, pues pueden ser diferentes de los de Dios. Hermano O Justo, sea, sí, por favor, hermana. comentábamos aquí con mi esposo, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, cuando nosotros damos un estudio bíblico, el primer estudio bíblico que damos, la primera lección, cuando hablamos, ¿cierto?, acerca de la Biblia? Hermanos, si la persona no es capaz de creer que la Biblia es la palabra de Dios, nada de lo que sigue, de los estudios que hagamos, tiene ningún valor porque todo puede ponerlo en duda. Cuando nosotros creemos a ciencia cierta, o sea, tenemos esa certeza de que es la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Cuando la persona cree, porque todo lo demás lo va a creer y lo va a entender. Pero si no es así, de repente vamos en un, ¿cierto? En estos tarros que son huecos por abajo, todo va a pasar hacia abajo y no van a recibir nada ni a contener nada. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Así es, hermanos, ¿no? Así es, como dice nuestra hermana, ¿no? El punto de partida es de que yo sepa que Dios nos ha escrito, pues, os digo, pues nos ha inspirado, ¿no? Y ha usado a hombres para escribir.
Ahí está la Biblia. De lo que ha escrito Dios literalmente son los 10 mandamientos con su propio dedo. Eso sí, no le encargó esto, ¿no? A su profeta que escriba los 10 mandamientos. Él mismo lo ha escrito en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Así, cuán importantes son los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, hermanos, y me pongo a pensar en lo que dice nuestra hermana Mónica, ¿sí, no? Hermanos, ¿por qué hay más de 30.000? Yo escucho eso, ¿no? Más de 30.000 grupos cristianos en este mundo. Hay grupos cristianos, ¿no? Nosotros somos un grupo que somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, otro grupo que son los Testigos de Jehová, los mormones, católicos, evangélicos, no sé, misión, diferentes. Bueno, y la gente se pregunta, ¿y por qué tantos grupos? ¿Y por qué no solamente uno debe haber? Si la Biblia que están estudiando todos los grupos es la misma Biblia, ¿y por qué no es uno solo? ¿Por qué se han dividido en tantos grupos? Entonces uno tiene que pensar, ¿y cuál será pues la verdad? ¿Cuál de los grupos? Entonces, hermanos, pero, hermanos, eh, en realidad, pues Jesús mismo dijo no a sus discípulos, incluso hablando de su mamá y sus hermanos y hermanas, dijo, cuando le dijeron, tu mamá ha venido, que esto, aquello. Pero en esa circunstancia la mamá de repente estaba con otro pensamiento, ¿no? Entonces digo, ¿quién es mi madre? Dice, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Mira lo que está haciendo el Señor Jesús. ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Y el que ha fundado la iglesia cristiana es Jesús, el fundador, y también el que dirige, ¿no? La iglesia es Jesús. Ahora, ¿quién es hermano? Porque él es el hermano mayor, ¿no? Hermano, Y termino la idea, hermanito. Él es el hermano mayor y entonces está preguntando, ¿quién es mi hermano y es mi hermana? Y entonces él mismo da la respuesta, ¿no es cierto? Él mismo da la respuesta. No sé si querrá decir esa respuesta el hermano Celso. Hermano, participa. gracias, hermano. Por eso en Estados Unidos ahorita está para unificar la iglesia, tantos iglesias y cada cual quiere con su opinión sea correcto. Pero para evitar eso, el presidente de Estados Unidos quiere unificar uno solo. ¿Y cuál es uno solo? El evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Dominicales. Eso apunta a ellos, hermano. Pero ¿quién es cristiano en sí? ¿Por qué viene el nombre de cristiano, de Cristo, no es cierto? Pero Cristo, ¿qué hacía? San Lucas 4:16, ¿qué dice? Como costumbre iba todos los sábados a la iglesia y agarró la Biblia y se leo del libro de Isaías. Entonces, ¿quién es cristiano? Cristiano, ¿qué día va? Los sábados. Ahora, ¿qué es el llamado, sobrenombre? Cristiano, evangélico, mormón, católico. ¿Qué día va a la iglesia, a su iglesia? Domingo. Entonces, ¿será cristiano? De ninguna manera, pero, hermano, eso es fácil para detectar quién es quién, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, ¿No? hermanos. Sí, hermana, por favor, participe. Sí, más o menos contestando a su pregunta del por qué hay tantas otras religiones, ¿cierto? Y es justamente por lo que está diciendo mi hermano Celso también. El enemigo se ha empeñado en torcer la palabra de Dios. Se ha empeñado, ¿cierto?, en cambiar los tiempos, la ley, y de hecho, o sea, allí cambió el domingo y la gente adora y alaba el día domingo y dicen que ese es el día del Señor. Entonces, por ejemplo, cuando nació la iglesia adventista, en la profecía, también nacieron muchas otras iglesias en ese tiempo. Entonces el enemigo quiere engañar también a la gente con este tema de las profecías. Mire, las iglesias que nacieron en el tiempo que nació la iglesia adventista son la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, la iglesia cristiana Discípulos de Cristo, Movimiento de Santidad, Iglesia del Nazareno. Entonces también otros bueno, allí nació el movimiento milerista, ¿cierto? Cuando nació la iglesia adventista. Pero hay otros grupos que han ido naciendo después y que se han ido uniendo
al mismo pensamiento de estas otras iglesias. Está también una iglesia que se llama Ciencia Cristiana, Espiritismo Moderno, y un montón de cosas, ¿cierto?, que han ido apareciendo. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que la gente sepa cuál es la verdad, y la verdad está revelada en la palabra de Dios. ¿Por qué los mormones tienen otro libro, cierto, aparte? ¿Por qué los testigos de Jehová quitan palabras? ¿Ya? ¿Por qué otros piensan en el arrebatamiento y en el espiritismo y cosas así? Y esas cosas son parte de su doctrina. Porque el enemigo, cierto, se ha encargado de engañar a la gente, porque él es un mentiroso desde el comienzo. Muy bien, hermana Mónica, hermano Celso, gracias por vuestra participación. Así es, pues, hermanos. O sea que en conclusión, ¿no? Aquí hay tantos grupos religiosos y al gusto de las personas, ¿no? A veces la opinión, como dice aquí el comentario, al estudiar la Biblia, aquí nos aconseja, no debemos pretender, hermanos, que ella, o sea, la Biblia, no puedo pretender que la Biblia va a servir a mi propósito, a mi gusto, ¿no? O que concuerde con mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso de esta manera, dice, no, 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 yo pienso de esta manera. Ustedes son legalistas, así que no, esto no es para mí. No, entonces, como decía nuestro hermano Celso, no, domingo, pero la Biblia no dice domingo, sino dice sábado, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es sábado, ¿no? El Ujú. día de guardar. Y entonces, termino con esto. Dice el Señor Jesucristo dando respuesta, ¿no? A esta pregunta. O si no, nuestro hermano tiene que participe. ¿Alguien quería participar? Participe, hermano, hermana. Buenos días, hermanitos. Por favor, hermana, participe. Buenos días con todos. Bueno, realmente es un poco preocupante, ¿no? Para las personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos grupos, no? Siempre la gente se pregunta, ¿no? Entonces, no es porque Dios haya creado confusión. La misma Biblia dice en Primera de Corintios 14:33 que Dios es Dios de orden. Las divisiones vienen por varias razones humanas, diferentes interpretaciones de la Biblia, tradiciones Correcto. que fueron añadiendo con el tiempo, intereses humanos, orgullo o desacuerdos, falta de estudio profundo de la palabra. No todos buscan la guía del Espíritu Santo con sinceridad, ¿no? Ahora la pregunta más importante es, ¿cuál es la verdad? Jesús mismo respondió claramente en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad no está en un grupo humano en sí mismo, sino en la palabra de Dios, la Biblia. También Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad tiene dos pilares, Cristo como centro, la Biblia como la autoridad. ¿Cómo saber si un grupo está en la verdad? No se trata del nombre, sino si cumple con esto, ¿no? Enseña conforme a toda la Biblia o enseña por partes, exalta a Cristo, no a los hombres. Practica el amor, la humildad y la obediencia, guarda los mandamientos de Dios. Eso está en Juan 14:15, ¿no? Tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El espíritu de profecía, Gálatas 5:22-23. Bueno, un consejo importante dice, ¿no? No sigas a un grupo solo porque es grande o conocido. Examina todo con la Biblia, como hacían los de Berea, ¿no? En Hechos 17:11. Entonces, hay muchos grupos, porque el ser humano se divide, pero la verdad es una sola y está en Cristo y en su palabra. Amén, hermanito. Amén, gracias, hermana Rosa. Amén. Amén, Le amén, amén. contaría una cosita, hermano Justo. Ujú. Mira, perfectamente la hermana Rosa
Eso es su discurso todo, pero es teórico. El sábado último me han esperado varios hermanos en una casa. Entonces fuimos con un hermano que tiene su carro y inmediatamente. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? La enseñanza debe ser lo siguiente, hermano. Llevar en los 10 mandamientos. En el primer mandamiento, el cuarto es el sábado. Si demuestras eso, ya todos tienen que aceptar, hermano. Pero si hablamos teóricamente mandamientos, si me amáis, van a guardar mis mandamientos, todo teórico, teórico, teórico. Si ese teórico también tiene los evangélicos, los católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que cargar, tiene que llevar, tiene que ilustrar en los 10 mandamientos donde va a tener primero y segundo, y el primero está el sábado. Si es así, recién va a ser la diferencia, hermano. De lo contrario, otros también habla a la ley escritura de 14:6, no soy yo, soy la verdad y la vida, también lo dicen. Entonces, nunca va a haber diferencia uno al otro si no demuestra los 10 mandamientos en forma físico, hermano. Esto es gracia, hermano. Muy bien, muy bien. Gracias por vuestra participación, hermano. Sí, pues en síntesis, como decía nuestra hermana Rosa, no, el Señor o la Biblia sintetiza pues en dos cosas no importantes en este conflicto entre el bien y el mal. Entonces dice que el verdadero cristiano, o sea, la perseverancia del cristiano, ¿no? O la paciencia del cristiano está en este conflicto, está pues no luchando contra el enemigo, ¿no? Satanás. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí lo resume todo, ¿no? Ahora, lo que yo quería decirles, hermanos, es que no importa que sea la mamá del Señor Jesús, ¿no? En este caso, la Virgen María. Ahí en su propia cara, de su propia mamá y de sus hermanos y hermanas que estaban allí. Ahí el Señor Jesucristo dijo, no, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, de mí, dice Jesús, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no tiene, como diría, a ver, no hace acepción de personas, ¿no? Diferencia entre las personas, sea quien sea. Entonces, aquí el asunto es de que si uno quiere ser de la iglesia, de la verdadera iglesia, porque es uno solo la iglesia que forma Jesús, es uno solo, no son dos, tres. Está bien que puedan haber hijos de Dios en todas las iglesias, puede haber, ¿no? Sinceros que están, de repente todavía no han conocido la verdad, pero van a conocer la verdad, porque el último mensaje también dice, no, salid pueblo mío de la Babilonia, dice, ¿no? ¿Para qué vas a sufrir las plagas que le va a venir a la Babilonia? ¿No? Cuando uno se da cuenta de que no está bajo los principios de la palabra de Dios, entonces si es sincero, sea quien sea, por ejemplo, Pablo también era un hombre sincero, pero se encontró con Jesús y inmediatamente se volvió cristiano. Es así, puede ser de cualquier religión, grupo religioso, pero llega a escuchar, por ejemplo, de esto del sábado, bíblicamente, lo lee con la Biblia, hermano, no interesa dónde esté, en cualquier iglesia, ¿no? Cualquier nombre, como es sincero, va a salir y va a guardar el sábado. Sea quien sea, hermano, de cualquier grupo religioso, el hombre sincero escucha el llamado del Señor y sale y se une en el pueblo de Dios, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, esto es importante, ¿no, hermanos? Que el Señor Jesucristo aclare este punto, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantos grupos religiosos? Y está pues al gusto de las personas, ¿no? A la opinión humana. Como dice esta cita, ¿no? O bueno, este comentario. eh, Nuestra opinión, nuestro punto de vista puede ser diferente, pues, de lo que dice Dios, o sea, comparando con lo que dice la Biblia. ¿Y quién va a prevalecer? ¿Lo que nosotros opinamos, lo que nosotros decimos o lo que la Biblia, la palabra de Dios dice? ¿Quién es el que va a prevalecer? ¿No? Tampoco debemos usar, hermanos, el método
que consiste en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera al azar, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Tal vez has visto algún hermano, hermana, que dicen, mira, yo cierro mi ojo y digo, Señor, háblame alguna cosa, y entonces así, la Biblia lo tiene cerrada, y abre, a ver, voy a leer, y entonces lee ese texto, ahí está el mensaje para mí, dice, no, no, así no se tiene que usar la Biblia como si fuera un juguete, o un, no sé, como un instrumento así de suerte, no sé de qué cosa, ¿no? No es así, pues, hermanos, uno tiene que estudiar de tapa a tapa, ¿no es cierto? Dios no es una marioneta, dice aquí, no. Dios no es una marioneta, o sea, no es un títere. Dios no es un títere que vas a manejarlo a Dios como con hilos, a un títere, así, según tu antojo, según tu gusto. No, no, no. Entonces, dice aquí, no es que Él va a estar dispuesto a responder a nuestros caprichos, no, o a nuestra voluntad de nosotros, no. Tus caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Ahí está Isaías 55:9, hermanos. Entonces ahí en Isaías 55:9 dice, hermanos, que los caminos de Dios, ¿no? Los caminos de Dios son más elevados, ¿no? O sea, los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos. En Isaías 55:9 dice, aquí tengo la Biblia, como son más altos los cielos que la tierra, ¿no es cierto? Claro, el cielo es más alto pues que la tierra, ya. Así son mis caminos, dice Dios, ¿ah? Más altos que vuestros caminos. Así nos está diciendo Dios. No importa que seas un erudito en esta tierra, lo que sea, pero Dios está por encima de ti, encima de cualquier sabio de esta tierra. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, mis pensamientos de mí están por encima de tus pensamientos, hermano, hermana, eso nos está diciéndonos. Por lo que nunca debemos, pues, hermanos, tratar de controlar las palabras que nos dirigen. No, no lo vamos a manejar nosotros a nuestro antojo, lo que dice la Biblia. No, tampoco debemos escoger las partes de la Biblia que nos resulten más cómodas. De repente uno dice, no, 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 el Antiguo Testamento no, ya está pasando porque uno quiere guardar sábado, por ejemplo. No, eso es para los judíos, no, 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 eso. Y hay Biblias que lo han separado, pues ahora sale Nuevos Testamentos nada más. Los han creado solamente el Nuevo Testamento, lo han partido y entonces venden también solamente el Nuevo Testamento porque no, ya, no aceptan el Antiguo Testamento. O sea, hay grupos religiosos, porque sobre todo por el sábado, ¿no? Lo eliminan el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces no es así la cosa, porque hermanos, hay de aquel que quita por lo menos una letrita, una comita, un puntito de la Biblia, las plagas le va a caer a esa persona. Si tú, yo estamos quitando alguna palabrita, alguna letra así de la palabra de Dios, entonces, hermanos, pues dice, ahí sí, las plagas le va a caer a esa persona. No, no le debemos aumentar ni quitar nada de la Biblia. Eso dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el último capítulo, eso dice, ¿no? Por el contrario, hermanos, debemos considerar pues la Biblia como un todo, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, un todo, ¿no? En lugar de leer los pasajes sencillos y conocidos, mientras dejamos a un lado los que nos plantean desafíos. De repente hay algo que nos está señalando, nuestro punto débil, ¿no? Algo. Entonces, nosotros tenemos que aceptar, pues, ¿no? El llamado de atención y corregirnos, ¿no? Eh, pero de repente alguien quiere pasar por alto ese punto, ¿no? No quiere tratar ese punto. Y en verdad, queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos pues acercarnos a ella como un todo, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, todo, y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos pues a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Además, no, nuestro Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Dónde dice eso, hermanos? En Mateo 22:37. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso, no? De amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa aquí la palabra de Dios, no? Entonces, aquel que ama al Señor con todo su corazón, entonces desechará la Biblia o a los pasajes de la Biblia o el Antiguo Testamento los desechará aquel que ama al Señor. Por eso dirá también el Señor Jesucristo, si tú me amas, obedece mi mandamiento. Y si no te amo, no, ¿para qué vas a obedecer pues mis mandamientos? Dirá el Señor, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Muchos obedecen los mandamientos de Dios y no aman pues al Señor Jesús, lo rechazan, ¿no? Caso, ejemplo, los judíos. Dicen que aman al Señor, ¿no? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pero nada que ver con Jesús. Más bien lo han crucificado al Señor Jesús. No lo aceptan al Señor Jesús. Ahora, hoy día, ¿no? El pueblo judío no acepta. Es otra cosa que un judío se convierta en cristiano, salga, ¿no? de ser judío y se convierta en cristiano, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Bueno, entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así estás amando a tu hermano, hermana, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. ¿Ah? O nosotros somos los que nos amamos a nosotros mismos, más bien amamos a los hombres de esta tierra. A ver, entonces, ahí hermanos, ¿no? Ahí está la palabra de Dios. Primer principio, amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón. Y eso de amar, hermanos, me parece importante. Solo solemos decir de que siempre una esposa espera que su esposo le diga que te amo, y no solamente que le diga. Claro, hay esposos que realmente aman a su esposo, pero no le dicen, pero esperan, ¿no? Entonces ahí yo me he puesto a pensar que Jesús también Él quiere que se le diga que tú le amas. Dile con tu propia boca, Señor, te amo. Habla en tu oración, dile, Señor, te amo. Porque a Pedro le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? O sea, Él quiere escuchar que tú le digas que le amas, pero no solamente que le digas, sino que también en la práctica, ¿no? Amándole, si le amas, obedece su mandamiento, pues, ¿no? Es una demostración del verdadero amor, ¿no? Entonces, hermanos, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Entonces, el que ama así a Dios, entonces no va a cuestionar la palabra de Dios, no va a rechazar la palabra de Dios. La autoridad máxima en su vida va a ser la palabra del Señor. Dios no pretende que prescindamos de nuestro raciocinio. No nos está diciendo que no uses la razón. Bueno, está bien, Dios nos ha dado la razón para usar, sino que desea informar, dice, la mente humana con su vasto conocimiento y comprensión, los cuales se revelan, dice aquí, en parte en su palabra. Mm. Está bien, hay que usar nuestra razón para entender lo que dice la palabra de Dios, pero no tiene que prevalecer nuestra opinión, pues en esto, ¿no? En el uso que hagamos de la razón, ¿no? Porque más allá de la razón humana está pues, la palabra de Dios, por eso hablamos acerca de la fe. El que va a ser salvo es aquel que tiene fe, más allá de la razón humana, cree en Dios, aquello que no lo entiende tampoco, ni tampoco las leyes de esta tierra lo va a describir, ¿no? La Biblia registra numerosos diálogos que Dios sostuvo con personas como Enoch, Abraham, Moisés, Job, ahí está. Las conversaciones que ha tenido Dios, ¿no? Con Enoch, Abraham, Moisés, Job, ahí está en la Biblia, ¿no? Los diálogos. Además, hermanos, de los que Jesús mantuvo con muchas personas durante su ministerio terrenal. En esta tierra Jesús conversó con muchas personas. Dios no pasa por alto, hermanos, la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra, claro. Entonces, hacía razonar también, pues, el Señor Jesús a los fariseos, a los judíos, a todos, ¿no? Pero no les imponía tampoco, ¿no? Solamente el Señor Jesús, miren, qué amor, qué paciencia, ¿no? El Señor Jesús. Se pone a llorar el Señor Jesús. Me imagino así, ¿no? No sé, impotente el Señor Jesús. ¿Cómo es eso? Se ha puesto a llorar. Dicen, ¿no?
Y yo he venido para salvarte, buscarte y salvarte. ¿Cuántas veces? Así como la gallina quiere juntar sus pollos, a eso he venido, dice, a ustedes, a los judíos, no que el pueblo de Dios. Pero tú no has querido, pues tú no has querido, hermanos. Miren, respeta el libre albedrío, respeta el libre. El Señor se ha puesto a llorar. Entonces, hermanos, es importante eso, ¿no? Que nos dejen libertad. Y de partida, aquí, si acepto la autoridad de la Biblia, que acepto como palabra de Dios, estoy empezando recién a caminar en la vida cristiana. Si no acepto, no, hermanos, estoy seguro me voy a volver loco, no sé qué me va a pasar. Al final ni siquiera voy a estar. No. Entonces, el enemigo genera pues eso, ¿no? Que tú no creas que la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios no pasa por alto la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra y su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. Como dijeron los apóstoles, ¿no? Es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Está bien que la Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá, a todos los hijos, ¿no? Hay que honrar, hay que obedecer. Pero, hermanos, como dicen, no, hijos, hagan caso pues a vuestro papá, a vuestra mamá, pero de acuerdo a la palabra de Dios, en el temor de Dios. Porque un padre puede decir a su hijo, hijo, ven, vas a tomar, soy tu padre, así que te ordeno, vas a tomar, vas a beber alcohol de repente con el papá está acostumbrado, ¿no? A esto, a tomar, entonces, dice, pues, no, o a mentir o a robar, vamos, vamos, hijo, no. Pero el hijo que de repente ya conoce la palabra de Dios dice que no hay que robar, no hay que mentir, no hay que estar emborrachándose. Bueno, el asunto es de que ¿a quién voy a hacer caso? El hijo se pone a pensar. Por un lado, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Así hay que hacer caso, papá y mamá. Pero ahora mi papá y mi mamá me dice que haga lo contrario de lo que dice Dios. Pero nuestro padre por encima de los papás de esta tierra es Dios. Por eso dicen los discípulos, es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres, por más que sea papá, mamá. La esposa, de repente, el esposo a la esposa le dice ciertas cosas que haga que no es correcto. Entonces, le va a hacer caso a su esposo y la Biblia dice que tu esposo es cabeza del hombre, ¿no? Tiene que estar sometida. Pero ¿cómo se va a someter si le está pidiendo una cosa incorrecta? Cosa que no está de acuerdo a la Biblia, cosa que es mala. Entonces, ¿a quién voy a hacer caso? ¿No? Entonces, ahí viene, pues, no la autoridad de Dios, no, hermano. Siempre hacer caso de acuerdo a la autoridad de la Biblia. Si está en la Biblia, bueno, hay que hacer. Pues, y si no está en la Biblia, tampoco, pues, no. Y hay que dar el correcto entendimiento también, pues, no a eso de que ser cabeza del hogar, entender de que esté sujeto, pues, al temor de Dios, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, el esposo que sea un verdadero cristiano, que en lo que diga, pues, claro. Está bien, la esposa que respete, aunque no sea cristiano el esposo, pero tiene que enseñar a su esposo, ¿no? La esposa también, de que las cosas que se deben hacer son las cosas que dice Dios, que eso es lo bueno. Dios no pasa por alto la razón humana, sino que los invita a someterla a la palabra y su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. No obstante, la razón humana sigue siendo humana. La razón humana, hermanos, sigue siendo pues humana. Somos humanos, ¿no? Limitados. Dios es pues su sabiduría ilimitada, no tiene límites. Nosotros, así como dice, pues pensamientos son pequeños, así como la tierra está aquí abajo y el cielo está arriba, así mi pensamiento de mí está por encima de ustedes. Y la Biblia es pues, palabra de Dios. Entonces, es susceptible, ¿no? De cometer, dice aquí, la razón humana, ¿no? Es susceptible de cometer errores y de ser víctima de engaños. Eso es a lo largo de la historia, vemos pues que los hombres se dicen ser cristianos, usan su razón humana, meten ahí en la iglesia tradiciones, costumbres y hacen prevalecer las opiniones humanas, ¿no? Y la Biblia lo desechan, ¿no? Como algún libro ya viejo, antiguo, y lo que dicen los hombres, eso lo aceptan y dicen y siguen llamándose cristianos. Eso no está correcto.
No es, dicen pues que la razón humana eh, que no o que no falla, ¿no? Dicen que no es infalible. Bueno, es posible que la razón haga a un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por su cuenta, lo que implica colocar al yo a la par de Dios o por encima de él a la hora de pensar. ¿Por qué se ha perdido Satanás, hermanos? Porque la autoridad de la Biblia para él es, pues, no es, no, no, él lo ha cambiado, los mandado tantas cosas, ¿no? Él no respeta a Dios, pues, no respeta la autoridad. Eso es lo que es el diablo, pues, ¿no? Mentiroso, asesino y todas las cosas que él es eso, ¿no? Claro, no respeta la autoridad. Así es, todo aquel que no respeta lo que dice la palabra de Dios, mm, va a seguir, se va a perder, no se condena a sí mismo. Las personas pueden acercarse a la escritura con un espíritu arrogante, ¿no? Y crítico, de repente critican, ¿no? Hay, pensando que ya lo han oído todo y que no hay nada nuevo, ¿no? Cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada. Descuidamos pues nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestro raciocinio defectuoso y falible, ¿no? Ese es un grave problema, pues, ¿no? Como un hermano decía, le decía a un hermano humilde ahí, pues, ¿no? Que estaba vendiendo unos cositas ahí en el mercado. Y un hermano que se acercó, le dice, hermanito, por favor, dio la lección, escuela sabática. Ay, qué lección, mira, hermano, para que tú sepas, le dice, esas lecciones que estamos estudiando se repiten cada 3 años, se repiten. Yo he estudiado con los gringos todavía que han venido a predicar acá, yo me lo sé todo. ¿Para qué yo me voy a comprar un folleto de escuela sabática? ¿Para qué? Yo ya lo sé. Hermanito, por favor, explícame estito, dice, no, no he entendido. Hermanos, ¿qué vas a ver, pues, hermano? No saben, ¿no? Dicen nomás, pues la gente es así. Ah, hay hermanos así también, pues, hermano. Entonces creen que ya autosuficientes, ¿no es cierto? Creen que ya se lo saben, ¿no? Nomás está repitiendo la misma cosa. Dice. Bueno, ahí terminó nuestra lección. Voy a pedir, hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración, por favor. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente vamos hasta su trono de gracia, agradecidos, mi Señor, por su infinito amor revelado en su palabra, también, mi Señor Santo. Te queremos rogar, Padre amado, que ella sea nuestra regla de conducta, mi Señor, nuestra regla en el caminar, en el vivir a diario, mi Señor, y en la forma en que nos comunicamos con los demás también, mi Señor, que podamos ponerle a usted siempre en primer lugar, Padre bendito, porque su palabra es fiel y verdadera, Padre bendito. Te queremos suplicar, mi Señor, por todos los estudiantes de la Biblia en el mundo, mi Señor, para que usted toque sus corazones, por aquellas personas que aún están esperando y anhelando que alguien vaya y les enseñe de tu palabra, mi Señor Santo, para que podamos ser aquel instrumento que tú usas, mi Señor, para llegar a ellos. Padre bendito, sé tú con nosotros, cuida nuestros pasos el día de hoy, guíanos, mi Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, hermana Mónica. Muy bien, hermanos. Nos despedimos hasta mañana. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Hasta Muy mañana. buenos días, hermanos. Que el Buen día. Señor les bendiga a cada uno. Hasta Amén. mañana, bendiciones para todos. Bendiciones. Hermanita Bendiciones, Mónica, hermanos, quería a todos. que hasta mañana. Marcelito, justo, Mónica, Sí. Ambrosita, Ah, hermanito, bendiciones. contarles, Muchas bendiciones, hermanitos, hermanito, esta mañana. hasta mañana. Hasta Hermana mañana. Mónica, por favor, he sacado una cita voy a viajar hoy día, aquí ahorita a las 9 estoy viajando a Bancay. El cirujano que me iba a operar pues, no va a operar, entonces cambió con otro cirujano y tengo una cita, voy a viajar, Ah,
¿Qué me dirá? No sé. Reprogramará, ¿cómo dirá? En eso estamos, hermana. Así que, hermana, yo lo solicito porque, hermano, ya no necesitan de mi participación tampoco, porque ya ustedes están saliendo muy bien. Les escucho y todos participan. Y qué excelente, hermanos. Excelente esta hermanita Mónica. Así que, si por obvio motivo me programan inmediatamente, así ya. Le estaré comunicando también, pues, pero todos hermanos están muy bien. Sigan nomás adelante. Amén, hermano. Sí, no se Ya. preocupe. Mi hermanita, así que Que le le paso vaya la muy voz. bien, hermano Justo. Ajá. Sí, pues hay que esperar la voluntad de Dios nomás. Sí. Amén, que el Señor lo acompañe. Muy bien, hermanitos, Bendiciones, hermanito Vaya justo. bien, muy Estamos bien, orando. muy bien, muy bien, gracias, hermanita, vaya gracias. bien, manito Muy justo. bien, muy bien, hermanita. Manito justo, ¿tiene dónde Ajá. llegar? Tengo mi tía ahí en Abancay. Ay, y hermanita, gracias, gracias, Te muchas gracias, mando la hermanita. voy a decir a mi tía para que llegue allá donde mi tía, manito justo. A ver, hermano, si por el interno, para visitarle tal vez Escríbeme, porque sí, ahí, hermanito, escríbame usted. Escríbame. visitarle nomás un ratitas, orar Claro, así, tal hermanito, vez. sí, claro que sí. Me pasa nomás, pues yo Sí, le visito. hermanito. Justo, día, hermanito, Ya, justo, día. Hermanito, ajá, ya. sí, 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 ya, muy bien, hermanito, Estamos en comunicación, muy bien, hermanos. Muy bien, hermanitos, hasta mañana, Dios mediante, ya, hay que seguir adelante. hermanito. Muy bien, cierro la sala, hermanitos, que Dios los bendiga.